2 de mayo le ganó 1-0 a Ribeñú. Autoriza el árbitro. Se mueve la pelota y está en marcha. Trinidense Nacional aquí en el Martín Torres. Avanza Nacional, apertura para Villalba, Alexis, ¿cómo cruza Cañete? Allí está Cañete, Cañete para atrás, juega para Josué y el centro al arco. Tenía todo medido Dufour, deja correr la pelota, pero fue bueno el contragolpe que nació en los pies de Josué. Él terminó la acción, suplentes en la academia. Gerardo Ortiz, Jorge Trinidad, Silvio Torales, Nacho Bailone, Fabricio Jara, Danilo Santa Cruz, Lucas González, Juan Feliu, Carlos Espínola, Salah Zamudio, Sebastián Vargas y Orlando Gauna. Ojo con este remate al arco, cabezazo, gol. ¡Gol de Nacional! Richard Prieto agazapándose, golpe de cabeza de Richard, el centro fue de Cañete que bien armó la jugada Nacional, se rompe el 0 en el Martín Torres, Prieto de cabeza, 1-0 gana la academia, qué buena combinación entre Colmán, Cañete y Prieto, la posición de Prieto, por ahora gana Nacional 1-0. Y todo se estará revisando, hay que trazar líneas seguramente, de buenas a primeras parece que está habilitado Prieto, pero hay que esperar, lo cierto es que trabajó de buena manera la acción y ya había sido un aviso la jugada anterior con esa presencia de Cañete. De la Cruz para lanzar, el Beto y el centro, pelota arriba, Clementino cabecea, se desprendió de su marcador, cabezazo. Arriba la pelota. Camacho remata al arco, disparo, golazo. ¡Gol! De Sportivo Trinidense. Peinó Ronaldo Báez, sí, no es alto, pero qué bien se impulsó, desvió con la cabeza, aplaude el presidente que está de cumple, para vos Presi, le dice Camacho, golazo del 7, 1-1 está el partido. Y en un momento complicado porque le estaba costando muchísimo a Trinidense generar una situación con un juego directo que nace en los pies de Dufour para sacar esta pelota larga que la peleó Báez y después todo lo hizo Néstor Camacho con su jerarquía, con su calidad, pegándole de esta manera con la pierna zurda. Un golazo que acaba de convertir Trinidense. Cuando estaba oscura la cuestión, aparece un iluminado. ¿Será para el arco o un centro? Josué levanta al centro, pelota arriba, cabezazo. Cerquita el cabezazo de Coronel. Mirá cómo saltó el chico Coronel. Habrá salida, corresponde al equipo de Trinidense. Sí. Allí está Pedrito, va a encarar la marca de Díaz. Buen balón para Ruiz Díaz, allí está Armando. Lanza al centro, le pasó a todos. Llega Ronaldo, Báez, remata al arco, Báez. Buscó el centro atrás, va a llegar a Zarza. Remata la acción, termina la jugada, pero cierra el arco. Allí está Zarza, lanza Cañete. Arriba para Bailone, gana Valdés, rebote para Danilo, le pegó Danilo. Bien por Dufour. 2 minutos más. Y sí, porque se perdieron 2 minutos en esta acción. Allí está Lucas, González lanza, pelota para Maná, remata Maná. Y la pelota se queda en el fondo. Y parecía, ¿eh? Parecía que entraba. El árbitro dice, momentito, y el Kiri se apura. Porque se tiene que revisar absolutamente todo cuando hay algo complejo. Por ejemplo, lo que aconteció aquí. Cuando algunos aquí en la zona preferencial se levantaron para gritar gol. Desvía por el medio, Gauto. El árbitro ya tomó la determinación de dar por concluido el partido. Terminó el juego en el barrio Santísima Trinidad, en el Martín Torres. 1 para Trinidense, 1 para Nacional. Sí, un partido duro, áspero, friccionado y principalmente en este segundo tiempo finalmente se reparten puntos